¿cómo estás? Hola, Camila. ¿Qué Muy tal? bien. Teníamos ganas de charlar con algún representante de la Cámara de Diputados, por supuesto. Hemos hablado no hace tanto, pero tiene una claridad para explicar algunas cuestiones. Hay que decir que desde La Libertad Avanza tampoco atienden. Y de algunos sectores que a esta hora, veo que usted no va a estar formando parte tampoco de la reunión que habría a esta hora entre el Gobierno Nacional y algunos diputados. No estoy invitado, pero bueno, tampoco tendría problema en hablar. Yo creo que la política es hablar entre seres racionales y más aún con quienes uno no está de acuerdo, digamos. Esto que el presidente tiene tantas dificultades para asumir como parte del sistema democrático, nosotros no lo tenemos. La política es diálogo y es búsqueda de acuerdos, y por supuesto que también hay que respetar al que ganó las elecciones, aunque no nos guste nada lo que está haciendo. Acá es interesante pensar lo que va a pasar en los próximos días, pero sobre todo clarificarle a la sociedad qué es lo que tenemos que tratar ahora los diputados. Sí, porque hay que entender que no estamos discutiendo de nuevo toda la ley bases. Acá sencillamente lo que va a tratar la Cámara de Diputados es si acepta o rechaza las reformas que el Senado ha planteado. Y nosotros, más allá que en lo personal yo tuve una mirada bastante crítica respecto a la mayoría de los capítulos de la ley bases, lo que ahora parece es que los cambios que ha introducido el Senado en general han sido para mejor, es decir, una ley que es mala, que es criticable, pero son cambios que han aumentado los límites que se le han puesto al gobierno, han reducido aquellas cuestiones, por ejemplo, del régimen de grandes inversiones, que era extremadamente generosa respecto al régimen de grandes inversiones, ha aumentado la protección de empresas que no van a ser privatizadas, por lo cual desde acá a nosotros nos parece que el Senado ha hecho cambios que son positivos y sería interesante acompañar esos cambios. Reitero, esto no porque uno esté de acuerdo con las leyes bases, ya la oposición y las posiciones la planteamos en el primer tramo de la discusión, ahora estamos discutiendo exclusivamente estas reformas introducidas. Sí, queda claro que, o sea, no se puede rechazar, obviamente la ley base ya está aprobada, el tema es aceptarla con cambios o con el dictamen original. Ahora, va a haber un problema, digo yo, ahí, por lo menos entre, bueno, usted sabe, el bloque del radicalismo, o gran parte del bloque del radicalismo en senadores fueron quienes han incorporado esas reformas, y hay otro grupo del radicalismo en diputados que en estas conversaciones con el gobierno va a decidir que se trate el dictamen original. Esto no crearía un conflicto, digo, primero entre partidos, pero después también en la palabra del gobierno que asumió frente a los senadores y que ahora desecha a la hora de ratificarlo ante diputados? Sí, pero la verdad es que yo no soy ni nuestro bloque ni somos los opositores los que tenemos que encargarnos de hacer cumplir los acuerdos del gobierno. El gobierno, si asumió estos compromisos y luego los incumple, tendrá que pagar los costos políticos de incumplir y de ser un gobierno que no tiene palabra. Y esto en el mediano y largo plazo le va a generar consecuencias, porque imagínate que después de esto, ¿quién va a hacer un acuerdo político con un gobierno que se da vuelta y cambia el modo de hacerlo? No es nuestra responsabilidad. Lo que es nuestra responsabilidad es analizar los cambios y ver si esos cambios han sido beneficiosos o no. Y en líneas generales yo comparto, e inclusive comparto en aquellas cuestiones que el Senado ha votado en contra y ha rechazado, como es lo que es impuesto a las ganancias y como lo que es la reforma de bienes personales. Temas que, digo, yo estoy dispuesto a discutir un régimen de impuesto a los altos ingresos. Ahora, no hay que hacerlo en un contexto de recesión e inflación como el que estamos y fuera de lo que es una reforma fiscal integral. Y más aún todavía, no sé si quiero discutirlo con este gobierno, que tenemos un presidente que dijo que se iba a cortar las manos antes de subir los impuestos y hasta ahora lo único que hace es seguir subiendo todos los impuestos y no hay nunca ninguna discusión acerca de cómo bajar impuestos y cómo distribuir ingresos. Entonces, en este contexto, la discusión que plantea el gobierno y la pretensión de restituir el impuesto a las ganancias que el Senado ha rechazado
también nos parece que ha sido un acierto el Senado y que vamos a acompañar con mucha firmeza, porque además en esto está en juego la interpretación de la Constitución. Claro, ahí iba a ir, porque ese es el artículo, o el capítulo en realidad, que no se trató en el Senado, ¿no? Que fue rechazado antes de generarse el tratamiento, es decir, no se votó ni positivo ni negativo. A ver, en realidad hay dos situaciones distintas. Respecto a la moratoria previsional, sí, eso fue rechazado, y ahí creo que no hay ninguna discusión de que lo que fue retirado no puede ser tratado de ninguna manera. Más allá, digo, que hay algunos que plantean su reincorporación, pero la verdad que esto carece de toda razonabilidad jurídica. Claro, porque saldría votado por una sola Cámara, en realidad. Exactamente, porque ni siquiera fue votado en general. Después está el caso de bienes personales y ganancias, que la situación desde mi perspectiva es la misma, porque si bien se votó en general, fue rechazado en particular. En consecuencia, eso no es una adicción ni es una corrección, sino es un rechazo, y eso tampoco puede ser tratado nuevamente. Hay algunos que postulan que sí, pero yo creo que si insisten con esa posición, aunque logren la mayoría, lo que va a pasar es que la justicia luego va a declarar la inconstitucionalidad de esa reinstalación del impuesto a las ganancias, porque sin ninguna duda que el Senado ha expresado claramente su voluntad de rechazar la reinstalación de ese impuesto. Bien, entonces lo más probable es que o no se trate o se termine judicializando, digamos. Claro, que no, lo que debería pasar es que no se trate, y lo que pasa es que si se llega a tratar y la Cámara interpreta que puede reinstalar el impuesto, yo no tengo duda que va a ser judicializado, y tengo una alta percepción de que la Corte Suprema o el tribunal que tenga que intervenir va a terminar declarando la inconstitucionalidad. Y Fernando, lo último, estamos con poco tiempo y agradeciéndole este ratito. Mañana se trata en el dictamen. ¿Qué es lo que se va a incorporar finalmente para debatir? Esto puede ser algunas modificaciones que hizo el Senado, se tratan, otras no. ¿Quién va a definir esto? Bueno, esto lo tiene que definir la propia Cámara. Es un tema, a mí no me genera mayor discusión de que en realidad se puede tratar todo junto o se puede tratar por capítulo. Lo que sí es indiscutible es que la facultad de discutir y de aprobar está limitado a lo que el Senado ha aprobado. No se puede cambiar nada, y lo que ya fue aprobado por las dos cámaras tampoco puede ser modificado. Bien. En general, la postura entonces del radicalismo va a ser dividida, como viene siendo en este último tiempo en la Cámara de Diputados. Sí, mira, respecto a la ley bases, no los... Yo confío en que finalmente la totalidad del bloque, que tenemos que apoyar la totalidad de los puntos que el Senado ha aprobado. Respecto al paquete fiscal, ahí sí creo que la división se va a ver más clara, porque bueno, además ahí entra a jugar el interés de las provincias, y es posible que también en otras bancadas existan estas divisiones. Pero en lo que hace ley bases, por ahí hay una sorpresa y logramos una votación unificada. Ojalá así sea. Porque, reitero, los aportes que hizo el Senado han servido para mejorar los aspectos los peores aspectos que tenía la ley bases. Y con respecto al DNU, por último, ¿hay alguna fecha prevista que se pueda llegar a tratar? Hasta ahora no hay nada. De nuestra parte, lo que nosotros hemos pedido ha sido de que, además de tratar el DNU, tenemos que tratar la ley 26.122, que regula los DNU, porque de lo contrario, si no solucionamos eso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de seguir insistiendo y actuando al margen de la Constitución. Gracias, diputado. Un abrazo, suerte. Un gusto, gracias.